Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Un Café Con, un podcast de la Subsecretaría de Previsión Social que nace en el marco del Mes Internacional de las Mujeres. Hoy día tenemos a una gran invitada con nosotros, tiene más de 20 años de trayectoria en seguridad social, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, máster en economía de la Universidad de Georgetown, máster en políticas públicas de la Universidad de Minnesota y además máster en dirección financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy en la Subintendenta de Seguridad Social está con nosotros hoy día Pamela Gana. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar compartiendo en este podcast un rato de un café con ustedes y estar conversando en torno a este tema que nos interesa tanto. Nosotros te agradecemos que hayas aceptado la invitación de estar en este programa con nosotros. Este programa busca poder ir hablando de los desafíos, pero también de los avances que tenemos en el país en materia de género. Y desde esa línea quiero partir preguntándote, asociado a lo que nos convoca hoy día, el Mes Internacional de las Mujeres, ¿cómo ves este día? ¿Cómo lo vives tú como mujer? Yo creo que primero conmemorarlo, ese es un tema relevante, reconocer que dónde estamos hoy día, pero también cómo llegamos a lo que estamos hoy día. Hoy día, por cierto, que estamos mejor que hace muchos años atrás. Si uno piensa, a inicio de los 2000 teníamos tasas de participación laboral femenina que era en torno al 30 y tantos %, una de las más bajas de Latinoamérica. Hoy día ya estamos en alrededor del 50%, con un bajo durante pandemia, pero con mejorías. Pero por cierto que queda mucho para avanzar y para llegar a este estado actual significó mucho trabajo y por eso también creo que esa conmemoración significa también conmemorar y reconocer a todos y todas quienes han trabajado porque hoy día estemos acá. Pero también significa ponerse en la mira de los desafíos que se vienen y cómo seguimos el trabajo para llegar a tantas cosas deseadas, la corresponsabilidad, una masculinidad responsable que lleve necesariamente a que esa igualdad entre el sexo masculino y femenino y las diversidades de género sean visualizadas como tales. Creo que eso es muy importante, cómo lo proyectamos hacia éxito. En esa misma línea, Pamela, desde el 2020 tú eres mentora de la red Más Mujeres, que es una iniciativa de servicio civil que lo que busca que haya más mujeres en el Estado en cargos de liderazgo. ¿Cómo llegaste a este programa y qué es lo que te moviliza para ser parte de él y ser mentora de otras mujeres? El tema de género siempre ha estado en el core de mi carrera. Desde mi formación profesional como pregrado, después como posgrado, siempre estudié las materias de género, desde lo que era mi ámbito, participación laboral femenina, discriminación, etcétera, y también lo he incluido en los distintos cargos los cuales he tenido, darle esa mirada de género. De hecho, una nota, yo con otro autor somos uno de los primeros que escribimos al alero de la CEPAL, el tema de la discriminación en el sistema de pensiones, por allá por el año 2000. Vamos a hablar de nadie hablaba de eso. Entonces, el tema siempre ha estado en mí. Pero también durante el tiempo he estado entendiendo de que el tema no es solo desde lo técnico, que era lo mío, sino que también cómo se impulsa el crecimiento de otras mujeres. Creo que nosotros que estamos en cargos públicos, en mi caso en alta dirección pública, tenemos también la responsabilidad, también honrando a todas las que estuvieron a la vez de nosotros, hoy día cómo nosotros ayudamos a subir ese peldaño. Y cuando me invitaron a participar desde el servicio civil, por ser alta directiva pública en ese momento, en otro cargo en ADP, me invitaron a ser parte de Más Mujeres, me encantó. Ellos además hicieron una formación a las mentoras que también valoré mucho, también porque pone el switch, cambia el switch y pone la relevancia en lo que es la generación de redes y cómo eso impulsa el crecimiento de las mujeres. Así que ya estoy desde el año 2020 mentoreando mujeres, que es muy interesante, mujeres del Estado, que hoy día están en posiciones intermedias dentro de la jerarquía del Estado, y creo que ese es un tema muy relevante, cómo logramos impulsar que la participación laboral de las mujeres en posiciones de poder, y que no temamos hablar de esa palabra poder, también la impulsamos y la llevamos a que hoy día grupos intermedios de mujeres que están tan presentes en el sector público hagan esa subida a tomar roles de mayor participación en la toma de decisiones, que por cierto será algo positivo. Y desde esa misma línea tú mencionaste la importancia de las redes. ¿Cuánto crees que promueven las redes el que las mujeres se puedan desarrollar? ¿Qué tan clave es para que las mujeres lleguen a cargos de liderazgo? Es central como muchas veces nosotras estamos menos acostumbradas que los hombres a la generación de esas redes, muchas veces porque a lo mejor coincide que tenemos tantas funciones, ¿no es cierto? Esta doble o triple jornada lleva a que esa red, esa generación de red quede un poco más descuidada, a lo mejor por un tema de tiempo, pero es un tema que
tenemos que estar convencidas que es central, por lo menos así lo transmitimos también desde el programa Más Mujeres, y cómo esa red va desde que no son cosas oportunistas, sino que son cosas de darse a conocer, como en esa red, que te das a conocer, pero también cómo conoces a otros que están en la misma situación que uno, en temas parecidos, y cómo busca esa complementariedad para al final hacer, en el caso nuestro, hacer un mejor Estado. Y ciertamente ese mejor Estado pasa por muchos aspectos, pero también pasa por una participación de las mujeres en todos los ámbitos. También en los últimos años ha aparecido harto el tema de la conciliación, cómo conciliamos nuestra vida laboral, profesional, familiar. ¿Cuánto crees tú que impacta desde tu rol también de mentora que las mujeres logren llegar a cargos de liderazgo por el tema de la conciliación? Si bien hemos avanzado en los últimos años, hoy ya tenemos una ley de conciliación familiar, sigue siendo un tema de las mujeres en su desarrollo. ¿Cómo lo ves tú desde también tu rol de mentora? Sí, es central el tema de conciliación. Hay muchas cosas que son muy importantes. Una de esas también es la conciliación, porque cuando uno mira, por ejemplo, y me remonto a los estudios relacionados al mercado laboral, sobre todo cuando uno mira la participación laboral femenina o la discriminación salarial, una de las variables importantes siempre es si tiene hijos, claro, la mujer o no. Entonces, y ahí vienen los hijos, no es solo la mamá, sino que es papá y mamá, o existen dos personas en lo cual debiera, ojalá que tengan el cuidado. Y en ese sentido, el tema es cómo existe ese no ayuda, sino que esa corresponsabilidad de llevar a cabo todo lo que es el crecimiento, la crianza, el amor, el cuidado de los hijos e hijas. Y en ese sentido es central cómo se participa igualitariamente en esos cuidados, que no sean las mujeres las que tienen la doble o triple jornada. Y eso, por cierto, que pasa por temas culturales, de desarrollos de masculinidades. Nosotros en la Superintendencia de Seguridad Social, de hecho, en este mes de la mujer vamos a tener varios conversatorios, y uno de esos es abordar desde la masculinidad, cómo esa masculinidad que también está en movimiento, ojalá esté en movimiento, lleva a una mejor corresponsabilidad, y por cierto que eso generará un salto hacia la mayor participación de las mujeres y ascenso a las mujeres en todo lo que es mercado laboral y toma de decisiones. Recientemente fue aprobada la reforma de pensiones. Tú me mencionaste que fuiste una de las primeras investigadoras ahí con la CEPAL que vio el tema de la discriminación en tema de pensiones. Los cuidados también impactan ahí en las pensiones, porque hay temas de laguna, hay mujeres que dejan de trabajar. Históricamente hemos tenido una brecha de pensiones en las mujeres, y esta reforma viene a cortar esa brecha. De hecho, decimos harto que es una reforma con el rostro de mujer. Como superintendenta, como mujer, como mentora, ¿cómo ves esta aprobación? Sumamente positivo, por cierto. Primero porque nosotros tuvimos un proceso como Estado, como distintos gobiernos, tratando de hacer una modificación a este sistema de pensiones, que costó mucho. Por lo tanto, ya primero de todo, un gran logro el llegar a esta reforma. Pero también es interesante estos énfasis que tiene, y que por cierto que tiene, como tú ya señalabas, un sello de mujer. Y no es por una acción caprichosa que lo tenga, sino que las evaluaciones claramente muestran que las más perjudicadas de un sistema de capitalización tan puro como el que tenemos son las mujeres. Y ahí déjame remontarme un poco a lo que fue el estudio de 2002. Y ahí lo que mostrábamos era precisamente, era con la OIT, ahora que vengo a recordar, ahí lo que mostrábamos por primera vez, empezar a hablar un poco más, a decir, oye, ¿cuáles son los aspectos que perjudican a las mujeres? Remontémonos a esa época del 2002, que todavía no teníamos datos administrativos verdaderos de cuáles eran las historias laborales. Por lo tanto, estábamos en una situación de empezar a hablar, ¿sabes qué? Esto de que las mujeres tengan más lagunas, y que no es por casualidad, sino que porque interrumpen su vida laboral para el cuidado de los hijos, las perjudica. ¿Y cómo las perjudica? ¿Qué pasa con la expectativa de vida? Que esto que vivimos, más que debería ser algo celebrado, termina siendo un castigo, etcétera. Y empezamos a mostrar este tipo de cosas, cómo impactaba claramente con porcentajes, cómo cambiaba, bajaba la pensión de las mujeres. Ahí ya empezamos a hablar de esto, oye, a igual condiciones, si fuera igual que un hombre, con el mismo capital acumulado en su cuenta individual, incluso tendría tanto menos de pensión. Creo que esto, las políticas públicas son evolución. Empezamos a mostrar esto, se trabajó como gobierno en tener una historial de datos administrativos de la historia previsional
de las personas, hombres y mujeres, y eso sirviera para hacer diagnóstico. Y eso empezó a mostrarse y finalmente llegamos por un largo camino a esto. Creo que las políticas públicas, y eso obviamente también en materia de género, de seguridad social, en cualquiera que se lleve a cabo, tiene un ciclo, claro, que es cómo se sensibiliza, cómo se muestra con datos claros. Yo siempre digo, si no hay datos, pura mitología. Entonces, cómo se muestra con datos claros para dejar en evidencia cuáles son las necesidades y, por cierto, el pool de alternativas para dar soluciones. Creo que en el tema de género también es una materia que hay que seguir avanzando. Así como decíamos, al inicio de los 2000 teníamos tasas de participación del 30 y tantos % y hoy día tenemos en torno al 50 o un poco más % de las mujeres, es porque ha habido todo ese proceso y así tenemos que seguir en las políticas públicas relacionadas a género, que incluye, por cierto, corresponsabilidad y otras. De hecho, lo hablábamos con otras invitadas, la importancia de tener esta perspectiva de género a la hora de crear políticas públicas, porque esa es la única manera de ir acortando brechas si no tenemos una mirada mujer también. Exacto, y eso llevando un poco a las materias que son nuestras, entiéndase principalmente lo que son licencias médicas y seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno empieza a poner los temas de género presente, uno siempre se encuentra, sobre todo, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, con ausencia de estudios que respalden. Por ejemplo, cuando hablamos, decimos, ¿sabes qué? A lo mejor una enfermedad musculoesquelética es distinta al impacto que tiene en un hombre y en una mujer. ¿Y qué nos encontramos? Que no hay estudios relacionados a cómo impactan en las mujeres. Y eso lleva tiempo, y creo que en eso también hay que seguir avanzando. En licencias médicas también, cuando se dice, las mujeres tienen más licencias médicas, bueno, a lo mejor es una condición diferente, epidemiológicamente hablando, de hombres y mujeres, y por lo tanto también hay que abordarlo desde la data, desde los estudios, para que alimenten una perspectiva de género distinto al momento de resolver reclamaciones o hacer regulación por parte nuestra, fiscalización. Pamela, te quiero llevar a un plano que es un poco más personal. Si tú pudieras volver a la Pamela de 10 años, que está mirando hacia el futuro, que se está proyectando, ¿qué le dirías a esa Pamela pequeña? Yo creo que uno siempre tiene, ojalá existiera ese momento, ¿no es cierto? El volver atrás muchas veces, pero creo que el tema de la confianza. Siempre, yo nací en 1971, por lo tanto, la Pamela de los 10 años estamos parados en 1981, en plena dictadura, además, con un mundo muy diferente a lo que se ve hoy día, y por lo tanto también con un rol de las mujeres en general muy ausentes de la vida pública. Entonces, cuando yo miro a la Pamela de los 10 años y miro el entorno de esos años, son años muy distintos a los de hoy día, con muy poca presencia femenina en lo que es el mundo laboral remunerado, por cierto, el mundo laboral no remunerado muy presente, o en la vida pública. Entonces, creo que cómo cambiar el switch de decir si se puede, la confianza hasta dónde se puede llegar. Creo que ese sería el mensaje. Esto va a cambiar, claro. Pero no cambia gratis, sino que hay que seguir cambiando, trabajando para aquello. Y si esa Pamela de 10 años te viera a ti, ¿qué crees que te diría? ¿Te viera el día? Ay, no, eso sí que es muy difícil decirlo. No puedo decirlo primero porque soy sumamente autocrítica, entonces quizás que no creo que no lo puedo decir por acá. Pero no, yo creo que también sería un reconocimiento a todo lo que se ha avanzado, porque y también, por cierto, que me diría, sí, así sí que trabajan, ¿no? Así, porque después vienen nietos y vienen varias generaciones, hijas y nietos. Pamela, de estos años que, bueno, tú me cuentas, a los 10 años estabas en plena dictadura, me imagino que tú nos comentabas, la sociedad era distinta, las mujeres éramos diferentes, teníamos otras oportunidades y muchísimos más desafíos, obviamente. ¿Qué mujeres en este camino te fueron marcando en tu vida, ya sean conocidas, públicas o quizás de tu espacio más personal? ¿Qué mujeres te marcaron en la vida? Yo desde el punto de vista de las mentorías hablamos harto de eso, de el role model, el modelo que uno sigue. Yo soy una convencida que el role model no es uno inalcanzable, sino que son muchas. Creo que las mujeres del día a día son impresionantes. Está como la canción de Silvio Rodríguez, que dice algo así como que tantas mujeres que me han impactado. Entonces, son tantas mujeres del día a día. Si uno piensa, yo tengo unas amigas del colegio que nos conocemos desde los 13, 15 años, que efectivamente la otra vez hablábamos, decíamos, somos mentoras mutuas.
que nos hemos ido acompañando en la vida y siempre aprendemos unas de otras. Por cierto que hay profesoras, yo tengo una hermana mayor, mi madre siempre fue muy trabajadora en el mundo, no solo el mundo laboral remunerado y no remunerado, sino que tuvo roles en el mundo remunerado que también son dignos de aprender, independiente de las diferencias hijas-madres que uno siempre puede tener, ¿verdad? Pero son roles que uno va viendo. Después en la universidad también hay gente, desde dirigentes estudiantiles, desde profesores y profesoras, y también no solo mujeres, también algunos aspectos de hombres, por cierto. No me cuesta decir que mis referentes son más femeninos, así como tampoco me cuesta decir, todos lo saben, que me encanta trabajar con mujeres y propicio que más mujeres asuman cargos directivos y responsabilidades desde sus niveles de trabajo, tanto en la suceso como en otras partes. Por lo tanto, las mentoras, por cierto, que son más mujeres, estos roles modelos, pero también hay algunos hombres y son de lo más diversos. Pamela, quiero agradecerte nuevamente por la confianza y por tomarte el espacio de conversar con nosotros estos temas que son tan importantes. Y para ir cerrando nuestro capítulo, quiero pedirte una reflexión final en el marco de este 8M y de este mes internacional de la mujer. Creo que, bueno, primero que todo, felicitaciones por hacer estas instancias de conversación. Siempre es necesario conversar y conversar. ¿Por qué? Porque ahí viene también la reflexión de que hay que seguir sensibilizando, visualizando que han habido avances, pero que también queda todavía mucho espacio por seguir avanzando. Y porque hay que reconocer todo lo que hicieron los antepasados nuestros, las que trabajaron para que estemos aquí, y por lo tanto nosotros hoy día somos las responsables, esta generación, de que esto siga avanzando hacia el futuro para nuestra hija, nuestra nieta y las futuras generaciones. Porque todavía queda mucho por hacer, pero por sobre todo porque hay voces que ponen en peligro muchas veces que todos los avances que hemos tenido queden como permanentes. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta a esto, visualizando y seguir trabajando para que temas tan importantes como la corresponsabilidad sigan presentes y así eliminemos algunos temas que no son propios de esa igualdad de género tan deseada. Todavía hay temas pendientes que resolver. Por cierto. Muchas gracias, Pamela, por estar hoy día con nosotros, y también muchas gracias a todos quienes sintonizaron este nuevo capítulo de Un Café Con. Esta es una iniciativa de la Subsecretaría de Previsión Social que nace en el Mes Internacional de las Mujeres. Si te perdiste el resto de nuestros capítulos, puedes revisarlo en nuestro canal de YouTube.